Un poco lo que se está viendo a nivel regional es un cambio muy fuerte desde el punto de vista que el primer mundo se ha dado cuenta que hoy en día ya no es más el socialismo del siglo XXI que se veía antes, que era simplemente una visión vieja, digamos, muy poco feliz para el futuro de la región. Yo creo que el primer mundo se ha dado cuenta que la cuestión del socialismo del siglo XXI hoy en día en la región es una cuestión ya de defensa y de seguridad, lo que convierte en algo completamente diferente el enfoque que se aplica. Y es por eso que se han enfocado muchísimo en entender cuál es la problemática de Venezuela, la problemática de Cuba y el intento que hubo de cubanizar todo el continente, de alguna manera, para precisamente controlarlo, para de alguna manera lograr que sean las mafias las que prevalezcan como elementos de poder en nuestra región. Y bueno, y todo eso está logrando un cambio importante, ¿no? Hace unos 4 o 5 años atrás, amplia mayoría de los países latinoamericanos respondían a la agenda del socialismo del siglo XXI, que era una agenda muy clara, que era simplemente que el Ejecutivo tomaba el poder legislativo y el judicial y además lo que sería el cuarto poder, es decir, los medios de prensa, todo financiado con dinero venezolano, básicamente a través de lo que se llamó el Foro de Sao Paulo. Hoy en día la situación es completamente la opuesta. El Foro de Sao Paulo está bastante complicado. Lula está en la cárcel, Dilma Rousseff fue destituida y bueno, y ha entrado, por ejemplo, en Brasil, que ahora lo vamos a ver el tema, una persona que tiene unas ideas bastante radicales, interesantísimas todas, como es el caso de Jair Mesías Bolsonaro, ¿no? Y bueno, y precisamente todo esto de cambio, lejos de ser un problema, o sea, para la gente de bien, que lo que buscamos es trabajar y de alguna manera lograr que nuestra región tenga un crecimiento sostenido en el tiempo a través de ideas de libertad económica, república y democracia, precisamente, digamos, toda esta estructura política, toda esta estructura mafiosa que es el socialismo del siglo XXI, precisamente se ve súper amenazada, con lo cual tiene una reacción también alérgica a todos estos cambios importante. Argentina es un país que fue el primero en salir del socialismo del siglo XXI con el triunfo del actual presidente Mauricio Macri, que bueno, venía básicamente del mundo empresarial, no venía del mundo político. Mauricio Macri venía de ser la persona que levantó al club Boca Juniors, no sé si sabían, que era un club que estaba dando pérdida, que perdía todos los partidos y demás importantes, y lo convierte en campeón y otra vez lo convierte en un club rentable, superavitario. Y bueno, aprovechando un poco este envión, él se postula y precisamente gana las elecciones en segunda vuelta frente a Daniel Scioli, que era el candidato de Cristina Fernández de Kirchner, que había estado 12 años en el poder. Y ahí se da una oportunidad de que lo que se llama el PRO, que es el Propuesta Republicana, que es el partido de Macri, cree una alianza con 2 o 3 partidos más, entre los que se destacan precisamente la Unión Cívica Radical, que era lo opuesto al peronismo tradicionalmente en Argentina. Crean una alianza que se llama Cambiemos, gana, y bueno, y hay una serie de reformas importantes en Argentina. Una de las primeras cosas que plantea Macri es frenar un poco el tema de la hiperinflación, que se estaba dando porque había un exceso, digamos, de emisión monetaria descontrolada, ¿no? Para pagar gasto público, para pagar programas sociales y demás que de alguna manera había impulsado Cristina Fernández en su momento. La realidad es que, bueno, ha habido un cambio importante. Obviamente que la lucha contra las mafias, Argentina pasó de ser un país de mero tránsito de cocaína y drogas ilegales a convertirse en un país consumidor. Hoy en día, digamos, hay un montón de gente y es bastante típico que los argentinos demanden drogas en distintos países donde van de vacaciones, etcétera. Y eso, lo más interesante no es que haya muchos, sino que no importa la clase social, ¿verdad? Marihuana y cocaína, digamos, son muy demandados, algunos a distintos precios. Obviamente hay cocaína bien barata y cocaína bien cara, ¿no? Y realmente eso ha cambiado muchísimo nuestro país. En una de las últimas cifras que publicó la administración Macri, muestra que somos 45 millones de habitantes, hay 25 millones que viven de planes sociales o son empleados públicos. O sea que 20 millones mantenemos a 25 millones para que no hagan nada o para que trabajen de cosas como un empleo público, que desde la época de Perón el empleado público no se puede despedir, no se puede echar en Argentina. Para que tengan una idea del desastre que es eso, ¿no? Y bueno, la única forma de hacer eso es ser un país rico. ¿Cómo puede ser que 20 millones mantengan a 45? O sea, es la única forma de ser un país bastante rico que hoy en día, digamos, el 70%
del Producto Bruto estaba vinculado con la exportación de cereales al mundo, ¿no? Todo lo que sería el campo, la producción de cereales. Y bueno, y Macri está a punto de convertirse en el primer presidente no peronista que termina su mandato. Porque desde el año 1983 en adelante, ningún presidente no peronista logró terminar su gestión de 4 años, según establece la Constitución. Todos fueron echados antes, o se fueron antes, o algo pasó, ¿no? Con lo cual está por lograr algo histórico para nuestro país y al mismo tiempo con resultados bastante buenos. O sea, hay mucha gente que está consciente que en materia de reforma económica falta un poco, obviamente. Hemos obtenido un préstamo del Fondo Monetario, que de alguna manera fue un voto de confianza, así se lo presentó y creo que así lo fue, a una tasa mucho más razonable que los préstamos que obtenía Cristina, ¿no? con países medio peligrosos algunos. Y la verdad es que se están ordenando las finanzas públicas, ¿no? Uno de los errores de Macri, porque tampoco es que yo sea de Macri ni nada por el estilo, simplemente trato de analizar objetivamente los cambios, ¿no? En realidad yo soy apartidario completamente y uno de los cambios importantes ha sido en materia de seguridad en las calles, porque eso es algo que había cambiado muchísimo en la época de Cristina, ¿no? O sea, la verdad es que la gente en Argentina ya empezaba a caminar mirando hacia atrás después de las 8 de la noche, cosa que no había pasado jamás en mi país antes, ¿no? Ha habido bastantes cambios en materia de modernización del Código Penal y que se está pasando ahora por el Congreso dentro de muy poco, porque Néstor Kirchner había llegado al récord de firmar unos 300 decretos de necesidad de urgencia por mes y Macri no firma prácticamente ninguno, sino que supedita las cosas a la aprobación del Poder Legislativo. De a poco las cosas han intentado normalizarse. Ha sido difícil porque el kirchnerismo aún controla la relación, como por ejemplo, con los sindicatos. Entonces, todo el tiempo hay huelgas, cortes de ruta. Ustedes ven a veces en la televisión la 9 de julio, donde está el monolito ese que está en el medio. Sí. Y realmente, o sea, el punto es que en el liderazgo de muchas de estas mafias del país están precisamente los líderes sindicales. Entonces, ahora lo que le plantean a Cristina es o se postula o van todos a la cárcel. Los líderes sindicales y ella incluida. Entonces, en realidad se acaba de postular hace muy pocos días, ahora 2 semanas. Estuvo ahí con la pregunta, ¿me postulo o no me postulo? Ya durante varios meses. Ahora se postuló porque ya le quedan muy pocos días. O sea, o se postulaba ahora o ya no se postulaba más. Si ustedes vieron, hubo todo un debate porque se fueron Florencia Kirchner, que es la hija, y ellas se fueron a Cuba, supuestamente para que la hija se hiciera atender. Tiene una dolencia en las piernas que se le hinchan, se le inflaman. Y eso es algo que se puede hacer atender en cualquier lado. Sobre todo en Argentina, porque es una dolencia de lo más común y hay muy buenos especialistas. Sin embargo, se fueron a hacer atender en Cuba y todos pensamos que en realidad Cristina fue a recibir instrucciones de qué hacer, si postularse o no y por qué. Y la verdad es que las últimas semanas han sido bastante lamentables en materia política. Balearon a un asesor de un legislador de la Nación, que precisamente es de la Unión Cívica Radical, es decir, que es de la coalición Cambiemos, del presidente Macri, y bueno, y justo el asesor murió en el momento y el legislador quedó baleado de muy mala manera, con lo cual estamos en una situación política bastante lamentable. Cristina se postula, estamos convencidos que ellos saben que pierden en segunda vuelta, gana Mauricio Macri con un esquema, digamos, político exactamente igual al de la última elección. Igual. O sea, en primera vuelta no gana nadie y en segunda vuelta ganaría Macri a Cristina, digamos, y sin que medie fraude en esta oportunidad. Porque la vez pasada hubo un pequeño fraude, con lo cual quedó como que Macri ganó por muy pocos votos, cuando en realidad ganó por una mayoría bastante importante. Creo yo que el triunfo de Bolsonaro en Brasil podría llegar a ser interesante en materia de reformas de los Chicago Boys, con la agenda, digamos, de la Universidad de Chicago. Creo que Paulo Guedes tiene muy claro la cuestión de la reforma previsional en Brasil. Y si las reformas pro mercado funcionan bastante bien en Brasil, yo creo que Macri va a tener la capacidad, digamos, de exportarlo políticamente a Argentina. En un momento que hasta ahora, digamos, es como que ha hecho la plancha, ¿no? Como que ha soportado terminar la administración sin demasiados problemas. Ha combatido la corrupción fuertemente, ha combatido la inseguridad en las calles fuertemente. Y bueno, lo último que le falta, y tiene para eso la bendición del Fondo Monetario, es precisamente que se frene mucho más, digamos, la estabilidad monetaria, ¿verdad? O sea, que no haya un aumento del nivel de precios, ¿no? Y bueno, todos sabemos que para que eso pase hay que
o no emitir, o emitir muy poquito, o sea, cambiar el ritmo de emisión monetaria, ¿no? Claro, Ecuador es muy similar la actual situación, o sea, a pesar del fraude, en las últimas elecciones se enfrentan, digamos, Guillermo Lasso, del movimiento Creo, Creando Oportunidades, con Lenín Moreno, que era el vicepresidente de Rafael Correa. Rafael Correa realmente ha sido un presidente nefasto. No peor que Cristina, porque son muy similares, pero sí peor en la, digamos, en la forma de ser, en la forma súper violenta de manifestarse, de la forma mucho más violenta de tratar a la oposición, de censurar a los medios. O sea, realmente la arrogancia de Correa ha sido notable en el continente. O sea, realmente se ha llevado todos los premios. Y, y bueno, y ha instaurado una época, ellos dicen la década ganada, y es muy gracioso porque el kirchnerismo también se llama exactamente igual, la década ganada. Cuando uno revisa, hace un paralelismo entre Cristina y Correa, hay un montón de cosas similares. Por ejemplo, la destrucción del principal diario, del diario más vendido del país en cadena nacional, lo hicieron los dos. La única diferencia es que Correa lo hizo él personalmente, mientras que en Argentina lo hizo un ministro, no lo hizo la presidenta en ese momento, ¿no? Hay muchísimas similitudes. La única diferencia es el tiempo. O sea, Argentina salió mucho antes de este tema. La gran ventaja de Ecuador es que está dolarizado, o sea, no tienen problemas de emisión ni de inflación propia, porque obviamente tienen la inflación de los Estados Unidos al usar dólares americanos, ¿no? Al igual que El Salvador y Panamá, que también están dolarizados. La situación hoy en día en Ecuador es interesante porque de alguna manera se ha dejado de presionar a los medios, hay una libertad de prensa amplia. Nosotros justo tuvimos un evento hace muy pocos días y tuvimos la oportunidad de conocer a Andrés Briones, que es la mano derecha del ministro de Finanzas de Ecuador. Y fue interesantísimo porque empieza la charla que nosotros lo habíamos invitado que dé y dice, bueno, mi nombre es Andrés Briones, yo trabajo con Richard Martínez, que es el ministro de Finanzas, y yo soy miembro del Movimiento Libertario de Ecuador. Y todos nos quedamos, ¿no? O sea, realmente sorprendidos, gratamente sorprendidos. Y es súper interesante el pool de medidas que han hecho, sobre todo para lidiar con una bomba de tiempo que es precisamente la deuda con China. Ustedes saben que China es un país comunista muy agresivo con la gente que no le cae muy bien, propia y ajena, y al mismo tiempo que ha tenido una agenda bastante peligrosa en el mundo y sobre todo en la región latinoamericana. Precisamente Correa lo que hizo fue un número muy grande de obras públicas con China, en las cuales Ecuador quedó súper endeudado. Aparte se habla más o menos de 5 veces de sobrefacturación de las obras públicas. Uno de los grandes méritos, entre comillas, de Correa fue pavimentar todas las rutas de todo el país, que parecía que estaba bombardeado Ecuador antes. Yo conocí las rutas como eran, y hoy en día están impecables. El único detalle es cuánto les costó y cuántos años van a tardar, o sea, cuántas décadas van a tardar en pagar a China lo que les prestaron. Y algo que yo le comentaba a Estuardo es que a diferencia de otros países que muchas veces vienen los chinos con los capitales, en este caso en Ecuador, cuando se pavimentaron las rutas y todo, hasta llevaron trabajadores chinos, o sea, ni siquiera contrataron trabajadores ecuatorianos para esto, ¿no? Y bueno, las denuncias de corrupción son enormes. Rafael Correa hoy en día no puede ingresar a Ecuador. Si ingresara sería detenido automáticamente y encarcelado. El vicepresidente último que tuvo ya está en la cárcel. Hay un Moreno, o sea, cuando uno mira a Lenín Moreno es súper interesante porque él viene de un grupo terrorista de izquierda, que se llama Alfaro Vive Carajo, que obviamente ya no existe, es de la época de los 70. Y Moreno, bueno, realmente hace un cambio importante. Primero, un cambio para dejar claro que el presidente es él, porque había ganado en unas condiciones fraudulentas en las que quedó como que iba a ser la futura marioneta de Correa para siempre. Entonces, bueno, Moreno hace esfuerzos bastante grandes para en los primeros meses, de alguna manera, desmarcarse de Correa, explicarle o dejarle claro que el presidente es él. Y después hay un antes y un después de la visita del actual vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que va a Carondelet, se reúne con Moreno. Cuando se va Pence, precisamente Ecuador entra en el Grupo de Lima, precisamente para ayudar a los esfuerzos para remover a Nicolás Maduro y el G2 cubano, digamos, de Miraflores, en Caracas. Y al mismo tiempo expulsan, digamos, al ministro de Finanzas que tienen y toman a Richard Martínez, que es el que yo les comentaba antes, que Richard Martínez viene del mundo gremial. Allá los gremios son
todos liberales clásicos. Escuchar a cualquiera de los presidentes de los gremios es como escuchar a Hayek, ¿no? O sea, llama muchísimo la atención y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque ellos son pro sector privado exitoso. Y precisamente Richard Martínez viene del corazón de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que es la ciudad más próspera en materia comercial. Y bueno, y la verdad es que hay un cambio enorme, se alinea con el Grupo de Lima, como les dije antes, y se ponen, digamos, las pilas con reformas que tienen que ver con una visión, digamos, de abrir Ecuador al mundo, de alguna manera, tratar de superar las bombas de tiempo, como por ejemplo la toma de deuda con países peligrosos. Y la verdad es que hoy Ecuador está tranquilo. Lo único que se puede escuchar por ahí, que hay gente que dice que la gente no lo quiere a Lenin, que es igual al kirchnerismo hoy en Argentina. O sea que realmente todavía tienen, digamos, presencia en los medios, todavía tienen presencia en distintos lugares y bueno, y es como el cansancio de repetir y repetir, ¿no? O sea, si ustedes prenden cualquier medio de Argentina, le van a decir que la probabilidad de que gane Cristina es altísima. Sin embargo, eso simplemente es mostrar algo que no es verdad. Si no, ¿para qué tanto ha habido? Esta semana ha habido 4 amenazas de bomba en el centro de Buenos Aires, en el subte y todo eso. O sea, ¿por qué están haciendo eso? Si tienen tan claro que dentro de 3 meses ellos están de vuelta en el poder. Obviamente que es porque saben perfectamente que no vuelven al poder. Ese es el problema que tienen. ¿Y para qué se fue hasta Cuba a preguntar qué hacía? Si era tan obvio que perdía Macri. Es porque saben perfectamente que gana Mauricio Macri otra vez. Por ejemplo, Cristina le había quitado la obra social a todos los sindicatos de todo el país y Macri se las devolvió. Y sin embargo, los sindicatos nunca lo ayudaron, nunca lo apoyaron en nada, todo lo contrario. Con lo cual ni siquiera le importan sus representados, ¿no? O sea que el sindicalismo funciona como una cuestión totalmente política, o sea, ni siquiera en beneficio de sus afiliados. Está claro que a Macri le faltó una reforma más profunda, eso no hay ninguna duda. Él eligió la política de gradualismo cuando tendría que haber elegido una política de shock. Creo que pagó el precio, digamos, político igual, aunque, o sea, gradualismo y todo, el precio político lo pagó igual, porque el kirchnerista nunca le iba a decir que él iba a hacer nada bueno, nunca lo iba a aceptar. Y hoy en día hay más o menos un 20-25% de kirchneristas duros, que, o sea, no los haces cambiar de opinión con nada, incluso viendo que el país es mucho más normal hoy en día, pero que precisamente se les terminó el programita social o lo que fuera que tenían. Igualmente los programas sociales se han mantenido muchísimos, o sea, no es que los quitó, y los debería haber quitado, no hay ninguna duda. Yo creo que va por el camino correcto. El FMI monitorea en tiempo real cada centavo que entra y sale del Tesoro, y hasta ahora tienen todo el apoyo político del FMI. El FMI incluso yo creo que hicieron mal, o sea, no me parece que deban dar su opinión sobre las elecciones, pero Christine Lagarde dijo que precisamente si hubiera la posibilidad de que cambiara el gobierno, los planes que se tenían planteados como que se iba todo al tacho, ¿no? O sea que le dio un apoyo político claramente a Macri, pese a que me parece que no debería hacerlo, ¿no? Pero bueno, puede, o sea, y lo hizo, de hecho, y incluso muchos kirchneristas se enojaron porque ella dio su opinión, pero es verdad. Y después de muchísimos años, porque es muy importante tener en cuenta esto, que Cristina tuvo muchísima suerte con el tema del campo. O sea, le tocaron muy buenos años, muy buenas cosechas y precios récord de commodities en el mundo. Mientras que a Mauricio Macri le han tocado unos precios de commodities promedio, relativamente bajos de hecho, pero por primera vez, después de 3 años de fracasos, porque hubo sequía, inundación, sequía. Este año le tocó una cosecha récord enorme. Hoy conversábamos de eso con Estuardo y hay un 48% más de soja y un 54% más de maíz que el año pasado. Con lo cual realmente eso le va a dar un ingreso extra a las arcas del gobierno y obviamente la gente va a tener mucho mejor rendimiento para disfrutar, ¿no? Cuando la economía es el 70% del campo y sobre todo en la parte cereal. Así que bueno, yo creo que hay buenas perspectivas. Justo el año electoral le toca un buen año de cosecha, cuando le habían tocado 3 años horribles, ¿no? Ahora, le falta profundizar, eso no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Lo que pasa que lo de Cristina no era un mal gobierno, porque esto es importante, o sea, mucha gente piensa, uy, fíjate el gobierno de, no sé, de Dilma, y no hicieron bien la reforma económica, no. Nadie tenía un gobierno fracasado, todos tenían los gobiernos que estaban logrando exactamente lo que se proponían, que era empobrecer a la gente. O sea, está claro que el socialismo no funciona, pero ellos ni siquiera aplicaban socialismo, lo que ellos aplicaban era básicamente reglas para
empobrecer a la gente y uno se pregunta, ¿y para qué? Bueno, precisamente para controlarlos políticamente. Para que todo el mundo tenga miedo de, si vota a un gobierno no socialista, perder sus beneficios sociales. Y eso es lo que estaban haciendo en todos los países del socialismo del siglo XXI. Pero no era porque eran brutos, era precisamente a propósito. Porque en realidad no impulsaban partidos políticos, sino lo que impulsaban eran proyectos hegemónicos de poder. Y por eso no cambiaba nunca el presidente. Por eso lo elegían una vez, dos, tres, cuatro, y todos acumulaban, digamos, más de una década de permanencia en el poder, ¿no? Como el caso de Evo Morales, que todavía está ahí. Una de las cosas que cuando comenzaron tenía peor imagen, o sea, si uno hacía una encuesta, la mayoría de la gente estaba en desacuerdo con la performance de sus legisladores. Entonces no fue muy difícil, fue lo más fácil, de hecho, de cambiar. La mayoría reemplazaron por el sistema cubano, que es una asamblea única. O sea, cambiaron los palacios legislativos que eran bicamerales, diputados y senadores, los reemplazaron por una asamblea nacional. Y después, bueno, obviamente que un tema muy importante, que podemos hablar una semana de ese tema, es el tema del voto electrónico. La mayoría adoptaron lo que se llamó el voto electrónico, y el voto electrónico está buenísimo porque es el que certifica el fraude. O sea, o sea, uno dice, bueno, hemos invertido una suma millonaria en tener el mejor sistema de conteo de votos del mundo. Y si ustedes se fijan, teóricamente el voto electrónico tiene que tener los resultados a la media hora o una hora. Y fíjense que siempre que pasa algo, tarda como 4 o 5 horas y hasta el otro día, incluso teniendo voto electrónico. Y eso es porque no saben cómo acomodar las cifras para que no sea tan obvio, ¿no? Porque en realidad, claro, como decía Stalin, ustedes voten tranquilos que los votos los contamos nosotros, ¿no? Claro, y bueno, y precisamente el voto electrónico certificaba el fraude y de esa manera era bastante fácil, digamos, reemplazar el número de legisladores en las asambleas nacionales. Sí. Yo tengo otra duda. Chile ahorita se ha vuelto comercialmente muy pegado a China. Y ahorita China está impulsando la nueva política de la ruta de seda, en Asia prácticamente. Pero es algo que en América Latina no está lejos de suceder, porque ha ido posicionándose estratégicamente. Panamá es estratégico, Sí. Chile es estratégico. Entonces, ¿cómo podría Estados Unidos dar un contrapeso contra una posible ruta de seda en América Latina? Hay una situación que creo que la están viendo ustedes. Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos. Jamás había pasado esto. Surgieron como países, han sido naciones que han tenido relaciones estrechas. Jair Bolsonaro con Donald Trump está en una situación donde los dos gigantes del hemisferio de pronto se empiezan a comunicar y a hablar de posibles alianzas, coaliciones, trabajar juntos, una agenda. Y eso es muy favorable para la región, porque eso permite unir esfuerzos para que sea una región muy integrada en una situación de los actores extrarregionales, ¿verdad? Que estamos mencionando, que se ha mencionado aquí. Uno es China y el otro es Rusia, ¿verdad? Porque el que me diga que Rusia no ha estado haciendo algunas actividades en América Latina no se ha dado cuenta entonces. El tema aquí es con China continental. Tiene ya mapeada la ruta de la seda, ¿verdad? Y si pasa por Chile, como lo he mencionado, y lo quieren caminar, o lo querían caminar por Argentina y luego llegar hacia arriba para pasar por Venezuela, luego Centroamérica y llegamos a México, ¿verdad? En la parte de América Latina, claro, ¿verdad? Esta situación se le complica ahorita porque definitivamente Brasil no está en la jugada, ¿verdad? Que sí lo estaba, ¿verdad? Sobre todo con Rousseff y antes con Lula, ya no lo está, ¿verdad? Y eso le complica un poco ese escenario que ellos estaban vislumbrando. ¿Qué es lo que viene ahorita? Esta situación de Brasil y Estados Unidos hay que darle mucho seguimiento, porque estas circunstancias van a hacer que se consoliden ciertas ideas para que de alguna forma mantener un hemisferio con esos actores extrarregionales debilitados, ¿de acuerdo? Va a ser difícil todavía, pero lo hemos estado analizando con Eneas, China, Rusia y Estados Unidos con el tema de Venezuela. Es una negociación. Muy bien decía Eneas que el caso de Donald Trump es un hombre que no quiere meterse a guerras, no porque no quiera, sino porque esa es su estrategia la que está haciendo ahorita.
y va a negociar con Rusia para que, ok, quieren Crimea, ¿lo quieren? Bueno, vamos a soltar a Venezuela entonces. Y a Rusia sí le interesa mucho Crimea, ¿de acuerdo? Y creo que soltaría feliz de la vida a Venezuela con tal de quedarse Crimea, ¿verdad? Eso obviamente va a molestar a los europeos, pero creo que a nosotros no, ¿verdad? Preferimos a un Venezuela que vuelva a levantarse, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. Miren que les estamos pasando un análisis geopolítico duro, pero ha sido muy revisado, ¿verdad? Y tiene mucha lógica y es muy factible que se vaya por ese camino. Solo para terminar con China. China en un año, ¿sí? Sacó en la jugada de Taiwán a 3 países importantes para el hemisferio. República Dominicana, El Salvador y Panamá, sobre todo Panamá. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? De un pronto, en un descuido, porque todavía no estaba la estrategia del patio trasero para proteger la parte de Estados Unidos, sobre todo hablando de Centroamérica, se le colaron esas circunstancias, ¿verdad? El Salvador, vuelvo a repetirlo, Panamá y República Dominicana. En el caso de República Dominicana y El Salvador, las circunstancias fueron decisiones políticas poco acertadas de esos países. En el caso de Panamá lo hace por el tema, sobre todo de zona logística, que le interesa mucho trabajar algunas inversiones con China. Eso definitivamente la posición de Estados Unidos se debilita mucho, sobre todo en Panamá. Ojo con esto. Veamos el punto estratégico que es el canal de Panamá, ¿verdad? Muy importante eso a tomar en cuenta, tanto para China como para Estados Unidos, ¿verdad? En el tema de Guatemala, en este contexto de China y Taiwán, se hizo la certeza, considero yo así, de parte de Cancillería y de parte del gobierno actual, de hacer las consultas con Estados Unidos para no cometer un error, ¿verdad? Y Estados Unidos le dijo categóricamente que hay que seguir apoyando a Taiwán y que las situaciones con China igual no ven lo que se está haciendo, se está haciendo. Si alguien quiere hacer algunos negocios con China continental, se pueden hacer. Pero el tema geopolítico sí les afecta a ellos y consideran a Guatemala un aliado importante. Si nosotros nos vamos con China, nos metemos en un gran problema con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. En Centroamérica tenemos una situación que no es muy alentadora, ojo con esto, ¿sí? Así como en Sudamérica se está saliendo un poco del socialismo del siglo XXI, en Centroamérica, como vamos a estar, vamos entrando, ¿sí? La gente que me está diciendo, yo estaba un poquito, no sabía si decirles qué les pasa, prendan las luces en El Salvador, porque me decían, es que ya no es el frente, no importa si es el frente o no es el frente. Bukele no es una persona que precisamente sea derecha, no es una persona que vaya por un camino de hacer cambiar lo que ya se estaba dando en El Salvador. Bukele es una persona de izquierda y no va a cambiar aunque le cambie el nombre al partido, ¿de acuerdo? Y es una persona que sí cree en intervencionismos y otro montón de cosas extrañas. Y tristemente les tengo que decir que el 5 de mayo también Panamá cayó en una situación con el PRD. El personaje Nito es un presidente precisamente que cree mucho en temas de socialismo del siglo XXI. Y curioso, ¿verdad? Panamá tuvo un proceso muy duro de elecciones. Tristemente, los gobiernos anteriores le pusieron bandeja de plata a la izquierda en Panamá, a este país bello, ¿verdad? Un país estratégico muy importante. Y con 2% únicamente más de votos logró entrar. No había logrado en casi más de una década entrar el PRD, pero logra entrar y muchas de las circunstancias son preocupantes en Panamá por muchas de las cosas que él ya está diciendo que quiere hacer, ¿verdad? Incluso amenaza con ciertas nacionalizaciones y que le gusta mucho el discurso de AMLO, que es su amigo, como también dice el presidente del Salvador electo, ¿verdad? O sea, viene circunstancias muy desfavorables para Centroamérica en estas situaciones de elección. Lo que sí les puedo decir es de que el escenario más difícil que yo veo como analista geopolítico no es Panamá, no es El Salvador, no es Guatemala, ojo, de más adelante, es Honduras. En Honduras, el mal manejo, ustedes saben que son unas circunstancias extrañas en ese país con esa reelección, ¿verdad? Dejemos eso. Aquí se da un proceso donde
Los malos manejos dejó este presidente a través de la primera y la segunda no capitalizan que pueda un nuevo candidato de ellos lograr el poder. Y se está posicionando muy fuerte en los partidos, sobre todo el de Mel, ¿verdad? Para que es evidente que él necesita y quiere ser parte del proceso, como es el caso de Venezuela. ¿Sí? Lo ha dicho abiertamente, no lo estoy diciendo yo. Y es una situación que me preocupa porque Honduras es un país que tiene muchas circunstancias difíciles, ¿verdad? Y donde se puede prestar fácilmente a que sea el primer país de Centroamérica con un modelo como el de Venezuela. Y a pesar de que todavía no ha iniciado relaciones con China continental, porque a él le conviene no hacerlo, ¿verdad? Por eso no lo hace. ¿Puedo hacer yo una pregunta? ¿Sí? ¿El paralelismo que se hace entre Ortega y Ceausescu es justo? No. ¿No? Digo por la relación con la primera dama y todo eso. ¿Por qué no sería tan justo, digamos, hacer ese paralelismo? Bueno, Rumanía, como ustedes saben, es un país de Europa del Este. En el caso de Ceausescu también tenía una esposa que tiene poder político, como la señora de Nicaragua. En este caso, considero que es diferente. ¿Por qué? Porque para mi gusto y el análisis que hemos hecho, esta señora no es tan inteligente como la primera dama de Rumanía. ¿Sí? Okay. Es menos peligrosa. De todas formas, yo aquí, el genio no es despropósito de la primera dama, sino para mí el genio político para mal, si ustedes lo quieren ver así, es Daniel Ortega. Es Ortega. Es una de las personas a nivel latinoamericano que ha logrado posicionarse, reinventarse, redescubrirse y mantenerse en el poder por mucho tiempo. No hay ejemplo más que los Castro, ¿verdad? En Cuba, para una persona que ha estado, porque ni Chávez ni Maduro va a estar tanto tiempo como lo ha logrado Daniel Ortega en tanto tiempo en la historia contemporánea de Nicaragua. Eso es muy importante hacerlo recalcar. ¿Quieres que...? Yo les quería preguntar también por el protagonismo de Cuba. Siempre ha sido desde la revolución un elemento desestabilizador del continente, lo sigue siendo. Está mandando tropas a Venezuela. Tuvimos un momento histórico con el caso de Cuba. Cae en desgracia Venezuela por los precios de los commodities. Como ustedes saben, fallece también Chávez. Pero en el poder de Estados Unidos está Obama, ¿sí? El presidente Obama. El presidente Obama le da ciertas ventajas nuevamente. Todo ese tipo de limitaciones que había tenido Cuba las relaja, restablece relaciones, cuando lo contundente era terminar eso de una vez, la tarea pendiente, ¿verdad? Si hubiera estado en ese momento Trump, les garantizo que eso hubiera acabado, ¿verdad? Pero desafortunadamente no se aprovechó ese momento histórico para debilitar a ese régimen, y lo que estamos viendo en este momento es que seguimos viendo cómo los Kirchner, como Venezuela sigue siendo apoyada por Cuba y la famosa G2 que hemos mencionado de Cuba, que es impresionante, tiene un aparato de inteligencia tremendamente eficiente para mantener controlado el sistema, sobre todo en Venezuela, y donde puede eventualmente, si cae otro país, podría ser Honduras, en el caso que le digo, ser asesorado por estas personas que mantendrían en el poder. Muy importante, y ustedes lo han visto un poco en Guatemala, hay que tener cuidado con el tema de los discursos que escuchamos. Cuando nos están hablando mucho del discurso de corrupción, yo recuerdo muy bien los videos de Chávez, que era lo que él preguntaba, hablaba de la corrupción, ¿verdad? Y también otro tema, el tema de limitar y debilitar las cortes, ¿verdad? Para poderlos trabajar y poderse reelegir y mantenerse en el poder. A mí en Guatemala hablaba precisamente de querer hacer una Asamblea Nacional Constituyente para poder crear reelección. ¿Qué quiere decir esto? Muy el sistema de lo que hacen. Les encanta eso porque es una forma de mantener, muy bien lo dijo Eneas, tratar de mantenerse en el poder y limitar a ser países pobres para de alguna forma tenerlos controlados, ¿verdad? Dependientes.
Eso es terrible porque creamos gente que está levantando la mano. En Guatemala han habido ejercicios de esto. Recuérdense, a nivel pequeño, pero es algo, ¿verdad? Con las bolsas solidarias creamos mucha dependencia y la gente cree que Condicionadas, las transferencias condicionadas. y las transferencias. Era Otro ejemplo. plata, ¿no? Sí. Y eso tiene un costo, ¿verdad? Pero de alguna forma, así es como se mantienen controlado a la gente, ¿verdad? Para que las elecciones puedan ellos también de alguna forma monitorearlas o manipularlas. O sea, tengo dos conferencias. Uno que empieza con un título de un libro que no sé si se lo recomendaron alguna vez al grupo, El manual del perfecto idiota latinoamericano. Hay un capítulo que se llama Cuba, un viejo amor que no se olvida, y precisamente ahí Plinio Puleyo Mendoza, Álvaro Vargas Llosa y Carlos Alberto Montaner lo que explican es que precisamente, o sea, la idea de Cuba está lleno de mitos. Uno de los mitos más fuertes de Cuba es por qué se inició la Revolución Cubana, lo que se autodenomina Revolución Cubana, ¿no? Porque realmente la involución que ha vivido Cuba en los últimos 6 décadas es enorme. Y la realidad es que Cuba ha tenido un mérito, entre comillas, pero o sea, algo que ha logrado de manera muy efectiva, que fue crear, entrenar y poner en funcionamiento grupos terroristas en toda América Latina. ¿Sí? Los tupamaros uruguayos, montoneros en Argentina. Bueno, hay un montón de casos, ustedes los conocen, en todos y cada uno de los países. Sendero Luminoso, el MRTA, y los dos, en Perú. ELN, en Colombia. Sí, exacto. Todos fueron entrenados. Y tal es así que incluso no solamente era país por país, sino que además se metieron en la creación de terroristas que eran individuos, ¿no? Como el caso de alias El Chacal, famosísimo, venezolano, que está vivo todavía. Está encarcelado. Francia, ¿no? Sí, exacto, en Francia. Sí, sí. Exacto. Y bueno, realmente, o sea, Cuba ha tenido siempre una influencia muy perversa en la región y en el mundo. Y la realidad es que cuando ellos derrocan a Batista lo acusaban de un montón de cosas malas. Decían que era un dictador, decían que era un aliado de los Estados Unidos, que Cuba se había convertido en el prostíbulo de los Estados Unidos. Y la realidad es que lo llevan a una situación, 60 años después, en la que siguen siendo los Castro los que manejan Cuba, o sea, toda una generación de gente que tiene 80, 90 años, y que realmente mantienen a la isla sumida en el más profundo comunismo salvaje posible, ¿no? Donde la gente está todo el día pensando en qué va a comer mañana o dentro de un rato, y bueno, y nadie tiene ningún problema en prostituir a sus hijas y prestándole la habitación de los padres, ¿no? Para que realmente todos los miembros de la familia puedan comer algo. Y eso es lo que realmente ha tenido una influencia muy negativa. Como bien contaba Estuardo, Obama tuvo la delicadeza de quitarle las sanciones justo cuando más lo necesitaban. Porque en el famoso debate entre embargo y sanciones y bloqueo, o sea, ellos dicen que hay un bloqueo, ¿no? El gobierno de Cuba, el régimen cubano dice que hay un bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Y eso es totalmente erróneo. Un bloqueo sería, por ejemplo, que estuviera rodeada de barcos y que no entrara ni saliera nada de Cuba. La realidad es que Cuba comercia con prácticamente todos los países. Incluso la realidad es que Cuba recibe un montón de productos de los Estados Unidos a través de Canadá. Y realmente, si hay alguna cerrazón de Cuba al mundo, es precisamente por decisión de la dictadura cubana. No porque los otros países no le vendan. Porque les pueden vender directa o indirectamente, pero reciben productos de todas partes. Y bueno, lamentablemente, cuando fracasa, digamos, la Unión Soviética, de la que Cuba era un satélite, entran en lo que llaman un periodo especial. En ese periodo especial hay una pequeña descompresión, lo que se supone que es algo así como permitir que la gente tenga algún tipo de emprendimiento pequeño, lo que en términos reales es pura también propaganda, porque la gente le cuesta muchísimo entender cómo emprender si no existe la propiedad privada. O sea, cómo se hace para alquilar o comprar o vender si no hay propiedad privada, ¿no? O sea, realmente les cuesta muchísimo. Y eso lo hablábamos anoche con Estuardo, pese a que los cubanos son gente que normalmente es mucho más pilas y bien inteligente, o sea, mucho más inteligente que nuestra gente de los otros países de Latinoamérica, les cuesta muchísimo entender cómo emprender.
Y eso es lo que los permitiría de alguna manera salir del problema en el que están. El periodo especial, bueno, hay esta pequeña descompresión, después otra vez, y empieza todo ese periodo que ustedes ven que cada tantos años ellos anuncian que van a liberar todo. Lo han escuchado 200.000 veces. Y sigue pasando. Hasta ahora, que es la pregunta, que entra este hombre, que supuestamente es un civil, en realidad tiene capacitación militar. Es la primera vez que hay un civil, que en realidad no es un civil, tiene capacitación militar. Canel. Canel, eso, Canel, sí. Y este hombre realmente tiene capacitación militar, a diferencia de los Castro, que eran tipos disfrazados de militares, porque no tenían ningún tipo de capacitación militar, esa es una realidad. Y bueno, y la idea es siempre jugar con ir estirando el tiempo, ¿no? O sea, siempre el Partido Comunista de Cuba, que es el único partido, gana con el 90%, 90-95% de los votos todas las elecciones de absolutamente todo, y la realidad es que nunca cambia, ¿no? Seis décadas así, y la realidad es que la gente sigue igual que antes, ¿no? Y las pequeñas descompresiones que hubo realmente no tuvieron ningún impacto, como por ejemplo que la gente puede sacar un pasaporte y salir al exterior. O sea, un cubano que no tiene que comer, no sé qué pasaporte va a sacar y qué pasaje al exterior va a comprar, ¿no? Excepto que alguien lo ayude. Pero la realidad es que bueno, hoy en día, y volviendo a la introducción, que el primer mundo, tanto Estados Unidos como algunos países de Europa, se han dado cuenta que la existencia de Venezuela y de Cuba hoy en día, en pleno siglo XXI, son súper peligrosas por una cuestión de defensa y seguridad de ellos mismos. Yo creo que hay bastantes recursos digamos, y el plan que acompaña, digamos, a Juan Guaidó para el cambio en Venezuela, obviamente viene acompañado con un cambio en Cuba. O sea, es imposible que cambie uno sin que cambie el otro. Esa es la verdad. Precisamente porque Cuba es la que maneja hoy en día a Venezuela a través del G2, que es el aparato de inteligencia de tipo soviético, que está enquistado, digamos, en los puestos clave en Venezuela. En el caso de Venezuela hay actores extrarregionales. Hay muchos intereses de China ahora en Venezuela. Tienen mucha deuda que adquieren con Venezuela. Rusia también. Y otros intereses, obviamente, de posesión de influencia en la región, ¿verdad? Donde saben que se metieron en el patio trasero de Estados Unidos y que Estados Unidos está molesto, pero que no pueden hacer nada en este momento. No pueden intervenir directamente porque el sistema internacional no lo permite, ¿verdad? En este momento, meterse así de pronto en un país como alguna vez se hizo, recordarán ustedes, no es factible en este momento, ¿verdad? Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Una cosa más, la capacidad de inteligencia que tiene en este momento el sistema de la G2 de Cuba con el aparato militar represivo que maneja el poder en este momento en Venezuela, están felices de estar así. Se están convirtiendo, recordarán ese juego y ejercicio de palabras que dicen, estamos creando un estado narco, un narcoestado. En este momento está entrando mucho dinero para ellos, ¿verdad? Directamente del narcotráfico, ¿de acuerdo? Se ha prestado, no es como en el pasado, de que los narcos tocan la puerta para ver cómo influencian a unos. Esta vez es el Estado quien presta el lugar para que puedan operar ahí. Y eso es algo muy importante. Entonces, con poder, con dinero, con los recursos para poder de alguna forma tener muy lastimado al pueblo, es muy difícil que en este momento alguien se pueda levantar sin que los asesinen, ¿verdad? Ellos saben y tienen mapeados a quiénes son y los tienen muy controlados. Por eso la situación se tiene que dar a través de una negociación geopolítica vía Estados Unidos con otros actores, en este caso primero Rusia, ¿verdad? Ya con Rusia, logrado esto, se hace muy fácil ya el tema con China, porque China saben que los están incomodando con el tema de los aranceles que les están proponiendo. Si suavizan el tema de aranceles, se puede lograr que también se flexibilice la situación con el tema de Venezuela. Y los únicos que sí van a perder, porque no hay opción para que haga, es el tema de Cuba. Tiene mucha razón en lo que dice. Los tiempos no son rápidos, y no van a poder ser rápidos en este proceso.
Si yo le digo mañana salió, como muchos brincaron cuando pasó lo del tema de la salida del Leopoldo, que les dije en mesura, no es así. O sea, esto no está logrado. Esto es un paso nada más, ¿de acuerdo? Que se libera a esta persona, pero no se logró el poder, ¿de acuerdo? Aquí falta mucho, no puedo pronosticar rápidamente que va a ser en unos meses, pero sí es un proceso que va lento, que puede ir avanzando. Yo escuché muy bien en el análisis que hizo en una reunión que tuvimos, donde vemos con cierta seguridad que el presidente Trump repite. ¿De acuerdo? Es la buena noticia que les tengo también, ¿verdad? Que repite, se reelige, no va a ser tan sencillo como la primera, que mucha gente no creía que iba a ser como le fue. Ojo, hay que hacer mucho análisis con esto. Y Diego, que me escuchaba en los programas de Geópolis, se los dije, ¿verdad que lo hablamos ahí? Dije, Trump va a ganar y va a ganar bien. Entonces, usted está loco, que no sé qué, va a ser Hillary. Va a ganar Trump, tranquilos. ¿Sí? Y no lo creían. No, la cosa es el poder de alguna forma tener esa situación. Hay mucha gente que se sobreentusiasmó y bueno, y querían, digamos, que aplicara a Guaidó el artículo, es el 187, ¿no? Inciso 11 de la Constitución, que permite a la Asamblea Nacional autorizar el ingreso de fuerzas extranjeras. Bueno, el artículo habla también de la posibilidad de autorizar fuerzas venezolanas fuera del país también. La realidad es que Guaidó estuvo disimulando durante bastante tiempo, un poco que sí, que no, que era una buena idea. Juega un rol muy importante el Comando Sur, lo que se llama Southcom, que básicamente el Craig Feller, que es el que maneja el Comando Sur, lo que hizo fue tuitear que si el presidente Guaidó lo invita personalmente, él va a colaborar con el proceso de que la FAMB, las Fuerzas Nacionales Bolivarianas, las Fuerzas Armadas de Venezuela, se pasan al lado de la Asamblea Nacional. Y bueno, y acaba de mandarle la carta oficial Guaidó el día de ayer, con lo cual sí, hay algunos medios, como por ejemplo ABC de España, que incorrectamente, digamos, lo muestran o lo interpretan como que los Estados Unidos va a intervenir de inmediato bélicamente contra Maduro y su gente, y la verdad es que no ese es el caso, no ese es el caso. Yo creo que no hay por el momento interés del presidente Trump ni de gastar un solo dólar, ni de intervenir militarmente. Es un presidente de paz, ¿no? Es todo lo contrario a lo que todos decían, ¿no? Que decían que venía la Tercera Guerra Mundial con Trump. Todo lo contrario. Hasta ahora ha retirado tropas y no ha colocado tropas en ningún lado. O sea, realmente lo que nos ha enseñado a todos es cómo negociar en una posición de poder y siempre obtener lo que uno quiere. Sí, por ejemplo, puso a los chinos a complicarle la vida a Corea del Norte, por ejemplo. Eso era impensable, ¿no? Y él estaba ahí con mi amigo, Xiaoping y qué sé yo, que nos llevamos tan bien. Y fíjense que hay todo un lío con todo el tema de los aranceles ahora, que se había medio tranquilizado y ahora se volvió a complicar. Sin embargo, la compresión, digamos, o sea, la presión que se le hace a Corea del Norte realmente se sigue manteniendo. Con lo cual yo creo que Trump, además de haber mejorado todos los índices económicos de los Estados Unidos, porque en eso no se puede negar, realmente ha tenido un éxito impresionante, al mismo tiempo ha sabido exportar una política exterior de negociación. Y es a lo que él se dedica, él es un empresario. Él se dedica a negociar desde el punto de vista de una posición de poder. Y con eso, digamos, es lo que mejor sabe hacer. Y es lo que mejor ha hecho. Incluso ha conversado con el de Corea del Norte, lo que era algo que todos pensábamos que iba a ser un desastre. Y sin embargo... Imagínense ustedes ejercicios estratégicos militares en el mar Chino con Vietnam y con Filipinas. Impensable antes, ¿verdad? Hace que la situación de la vecindad de China no vaya a ser cómoda a mediano plazo. Eso es bien interesante, esta estrategia que están ejerciendo, ¿verdad? Pues hay que seguir mucho con cautela y con mucha inteligencia, que no se vaya a caer esta situación de Estados Unidos con, obviamente, una elección con Trump, y que no vaya a venir algún demócrata otra vez a tirar todo por la borda, que sí. Y recuérdense que son con los presidentes demócratas que hay clavos. Sí. Conflictos y hasta guerras, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? El otro día me dijeron, es que el presidente Bush hizo guerra. Él estaba respondiendo a una agresión, ¿verdad? Y eso a mí no me va a hacer cambiar eso.
no era una guerra, sino respondió a una agresión que le hicieron a su territorio. Y por eso el Congreso, las dos cámaras lo apoyaron totalmente. ¿Sí? Lo que me preocupa es a mediano y largo plazo. ¿Qué va a pasar si Trump no gana la siguiente elección y ojalá lo pudiéramos tener 5 periodos más? Un Roosevelt. ¿Qué va a pasar si con la amenaza que tenemos en Argentina, por ejemplo, de que esta señora pudiera volver a regresar y que con muchas dificultades los diferentes países sudamericanos se han ido medio salvando de la crisis, ¿verdad? Colombia, Ecuador, bueno, todos los que ya sabemos, pero me preocupa. Guatemala está rodeado y estamos luchando, pero ¿hasta dónde vamos a lograr luchar los pocos que lo estamos trabajando fuertemente para sostenernos, ¿verdad? Y para mantener a flote el país? Estamos muy convencidos de que cuando usted beneficia a la bolsa, sobre su bolsa económica de crecimiento, la gente tiende a ratificar confianza en una religión. Es el caso de Estados Unidos y el caso de Argentina. Si no hubieran levantado los commodities en Argentina principalmente, considero que estaría complicado el panorama para Macri. Pero sí pasó y las reformas, aunque de una forma lenta, creo que se están dando. Me metí a contestar en Argentina por el viaje. Y en el caso de Estados Unidos, se volvió a tener más confianza, sobre todo que el ciudadano promedio de Estados Unidos es gente muy lista en el sentido común. Y se da cuenta que el hombre tiene su carácter y que no se deja que le pinten la cara. ¿Sí? Ya estaba medio aburridito de que aquel con las fiestitas y los artistas de Hollywood y las agendas, ustedes ya saben de quiénes, y no poniendo la importancia a los problemas que realmente preocupan a un país, ¿verdad? Una economía sana, ¿verdad? Dando la cara a los problemas de política exterior importantes, ¿verdad? Esa situación al ciudadano común le está afectando positivamente. No veo fácilmente que le salga un buen rival. Quiere poner a Joe Biden, entonces ya ganó. Entonces se lo digo. Si ponen a Biden, él gana. O sea, gana Trump. ¿Sí? Con el tema, eso he trabajado mucho, con el tema teológico principalmente, para ser más correctos. La geopolítica precisamente jamás descarta el tema teológico. Si yo quisiera, por ejemplo, abordar el tema de Oriente Medio y no conozco el tema del Islam, entonces mejor no lo toco, ¿verdad? Porque eso quiere decir que voy a abordarlo de una forma con la pata cojeando, ¿verdad? No se puede abordar estos aspectos sin el tema religioso, teológico. El crecimiento de las iglesias evangélicas, cristianas evangélicas en Latinoamérica, bueno, muy interesante, porque Guatemala va a ser el primer país de Latinoamérica, ¿vieron lo que estoy diciendo? ¿Sí? De mayoría cristiana evangélica. El primero. Yo no lo voy a medir como hacen muchos analistas de bueno o malo, eso es incorrecto. Se mide en torno a eso que nosotros, ¿qué es lo que queremos? ¿Verdad? Si nosotros vamos, en este momento, la iglesia cristiana evangélica es la que está liderando ciertas líneas de principios conservadores que mantienen ciertas tendencias adecuadas en muchas sociedades. Así, se los digo, no estoy hablando de teología aquí, estoy hablando de circunstancias políticas. Y ya están influenciando en elecciones, por supuesto. No vamos a hablar de Guatemala otra vez. Vean lo que pasó en Costa Rica. Bolsonaro. Ojo con esto, miren qué interesante. Bolsonaro es católico, ¿sí? No es cristiano evangélico, es católico. ¿Y qué? Lo apoya la iglesia evangélica. Ustedes acompañan así, porque sí es posible. Porque él habla de una línea de principios conservadores que definitivamente a quien le dicen, sí, tiene razón ese señor, ¿verdad? Pero me parece, perdón, Gustavo, que el punto aquí, incluso en Guatemala lo pudimos ver, es que haciéndome partícipe, nos unimos en cuanto al tema de principios y valores, ¿verdad? Entonces ahí logramos una fuerza importante. Y hay algo muy importante. Un día me estaban haciendo la consulta
¿qué es lo que ha hecho históricamente bien Guatemala y que no es criticable? Qué buena pregunta, ¿verdad? Y les dije, nosotros tenemos una coherencia histórica diplomática. ¿Sí? Tenemos una excelente relación con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, que no ha cambiado nunca, siempre ha sido bueno. En momentos del conflicto armado, ¿verdad? Que no había problemas. Y dependiendo de los presidentes que han estado ahí, ¿verdad? Con Jimmy Carter, ¿verdad? Que fue terrible, pero bueno. Pero ha habido coherencia, eso es lo que estoy tratando de decir. También con otros amigos y socios, ¿verdad? El caso de Taiwán y sobre todo el caso de Israel. El caso de Israel, cuando hablamos con la canciller de por qué sí era coherente, sí era lógico, y que lo más importante, la mayoría de la sociedad guatemalteca apoyaba una circunstancia. Esos son los países más pro Israel que hay, y eso hace feliz a Eneas, ya me lo dijo. Y esto habla de una coherencia, ¿sí? Y entonces, un gobierno con una política exterior que mantiene la coherencia histórica, diplomática, ¿sí? Y toma una decisión que ya era siempre mantener la línea esa. No era algo que nos tendría que sorprender, por supuesto, hicieron algunos grupitos, ¿verdad? Pero adivinen qué, eso no solo fue una buena decisión, sino mantuvo a la sociedad apoyando a su gobierno. ¿Para qué? Para que pueda lograr entregar, ¿sí? Porque ustedes lo recordarán, estuvo a punto, sí, de que se nos cayera, ¿no? Y esas circunstancias, el apoyo de la sociedad es importante, porque si nosotros estamos votando para poner a nuestros presidentes, ¿verdad? Mínimo deberíamos de siempre apoyar a que se mantengan, ¿verdad? No estarlos votando cada cierto tiempo, ¿verdad? Estoy hablando de las circunstancias actuales, no de las pasadas, ¿verdad? Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Tenemos que ser una sociedad madura y creo que lo estamos logrando. Creo que nos estamos interesando más en la política. Pero ojo, mi consejo, y esa es mi recomendación muy de corazón, es bueno esto, que sigamos educándonos, que sigamos aprendiendo, porque no podemos estar dedicándonos a que todo proyecto se descalifique, ¿de acuerdo? Tenemos que razonar y pensar bien qué es lo que viene y cómo es que viene. No solo miren esto y lo vemos mal. Tenemos que ver con razonamiento, con coherencia también y con lógica qué es lo que nos toca. Y lo estoy hablando a nivel general, latinoamericano y a nivel también de otros países muy interesantes que pues, pueden ser nuestros socios siempre. Yo he estado insistiendo, y miren, va un poco de lo que hemos hablado, de que dejemos darle la espalda a Asia Pacífico. Hemos estado, que China. Hay otros países en Asia Pacífico, ¿sí? Ya tenemos relación con Japón. ¿Por qué no estamos abriendo más oportunidades con él? Tenemos hay oportunidades. Vietnam, la misma Vietnam, Corea del Sur, hay oportunidades. Y los países del ASEAN y la comunidad del sudeste asiático. Yo hablé con la canciller y ya me dijo que sí van a abrir las embajadas en Asia Pacífico. Eso me hizo muy feliz. Una es Tailandia, para que pongan. La otra creo que es Indonesia, uno de los países más importantes de Asia Pacífico, ¿sí? Si esas oportunidades se dan, miren, me está diciendo, pero es que es un gasto. Ojo, no lo veamos así. Nuestras relaciones diplomáticas son inversión. Lo que hay que hacer es aprovechar ese cuerpo diplomático para que pueda ser útil. Vean lo que hace Chile con su cuerpo diplomático. Tiene promotores. El embajador es un promotor comercial de su país. Sabe vender a su país. Y va buscando oportunidades. Se ve, aquí se puede meter más vino, aquí se puede hacer esto, aquí se puede hacer lo otro, ¿verdad? Y es impresionante. Yo no lo podía creer que en Filipinas los vinos que más se venden son los chilenos. ¿Qué es eso? Un buen trabajo, ¿verdad? Y esa es la oportunidad que tenemos. Imagínense que nosotros podamos promover nuestros productos. Y no estoy solo hablando del café, de todos los productos que tenemos nosotros, sino los que también tienen ese valor agregado. Acercarnos para poner valor agregado a esos productos. El ejemplazo que tengo es con un gran amigo, Gabriel Viguria, que ha logrado meter su producto del camarón, imagínense, del camarón, pero no solo como un producto, tiene ya con valor agregado con su marca, lo está metiendo en mercados difíciles. Lo logró meter ahorita en Japón y en Taiwán. Y son mercados difíciles para acceder y ha entrado con su marca. O sea, con valor agregado donde puede tener más márgenes, obviamente está
obteniendo más creación de empleo para el lugar, pero no tiene sus operaciones, sino que es un buen ejemplo a seguir, ¿verdad? Eneas, ya me extendí un poquito. Sí, me gustaría hacer un comentario sobre lo que preguntó de los cristianos evangélicos y eso, que es un tema súper interesante. En primer lugar, digamos, todo el movimiento religioso que de alguna manera apoya a las candidaturas presidenciales en Brasil, Colombia y Chile, en algunos países, digamos, fue más conocido, como el caso de Bolsonaro, y en otros países fue menos conocido, como el caso de Sebastián Piñera. Pero la realidad es que es una reacción alérgica a lo que se llama la agenda, digamos, marxista en materia de movimientos LGBT, de consumo de drogas y de destrucción de la familia tradicional, ¿no? Y eso lo vemos como un problema para el futuro de América Latina, entendiendo que la familia, digamos, es la base de una sociedad libre y una sociedad democrática. Ahora, hay que entender que hay distintos grupos, entre ellos los católicos, que no han estado ajenos a todos los movimientos abortistas, por ejemplo. En Argentina la amplia mayoría somos católicos y la verdad que han tenido una influencia muy grande a la hora de rebotar todo el debate que hubo legislativo con el tema del aborto. El año pasado se rechazó, o sea, fue un sí a la vida, claramente, y este año precisamente no llegan con los tiempos los kirchneristas a aprobar el aborto. Con lo cual Macri, cuando dio la posibilidad de tocar el tema, él dijo: yo me planteo a favor de la vida, pero quiero que la gente tenga la posibilidad de manifestar su opinión, ¿no? Y incluso aunque hubo legisladores de Cambiemos que estaban en favor del aborto, la realidad es que ganó la vida, claramente. Y en el caso de Brasil, que creo que es el que más influencia religiosa hay que entender que hay dos grupos distintos. Por un lado están los cristianos evangélicos y por otro lado están lo que se llama la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pero quería hacer la aclaración de que a Bolsonaro el que realmente lo impulsa es el obispo Macedo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que los cristianos evangélicos no lo respetan. No lo respetan para nada y con razón, ¿no? Porque tiene muchísimo objetivo recaudatorio, lo que lo convierte más bien en una secta. O sea, espero que nadie se ofenda, ¿no? Pero esa es la realidad. Sí. Y cuando lo acuchillan a Bolsonaro, este hombre Macedo, que tiene el canal de televisión más visto de todo Brasil, va a su casa y le hace una entrevista personal, la única entrevista que da Bolsonaro pocos días antes de las elecciones, ya el último día que podía hablar en televisión o en radio. Le hace una entrevista en el living de su casa, va él en persona y bueno, y eso lo catapulta lejos de... O sea, el punto es que al no morirse, bueno, obviamente se utiliza eso también como parte de la publicidad, digamos, de campaña. Y de hecho Venezuela en la historia había sido un modelo de democracia para muchos países nuestros de América Latina, ¿no? El tema es que precisamente los cubanos lo traicionan a Chávez. Yo creo que de hecho hacen todo lo posible para que muera cuanto antes, porque saben que quedan ellos a cargo. Si ustedes se fijan, cuando Hugo Chávez se hace curar en Cuba es precisamente cuando se muere. O sea, cuando se hace intervenir quirúrgicamente es precisamente cuando muere. Con lo cual no puede ser una gran casualidad eso. En estas cosas las casualidades no existen. Y después toman un chofer de buseta, lo bajan de la buseta y lo ponen en Miraflores. Uno de los videos más divertidos que hay, que encima se lo grabó alguno de los de seguridad de Cuba, porque son los únicos que están atrás de él, es cuando sale a dar un discurso, ¿se acuerdan? Que sale levantando los brazos todo y no hay nadie. Alguien de atrás lo filma y no hay absolutamente nadie. O sea, eso realmente da una clara muestra, digamos, de que todo es una fachada, que el Maduro mismo sabe que nadie lo quiere, que ganó con un fraude total. O sea, primero lo puso Chávez y después lo reconfirmaron fraudulentamente. Llega Guaidó. Muchos me plantean, pero Guaidó es de izquierda también. Me dicen, entonces si caería Maduro, el que queda también sería socialista. Y yo le digo que no hay ningún problema, porque realmente lo que se quiere es quitar a un gobierno mafioso, un proyecto hegemónico de poder. No es que realmente quieren derrocar a Maduro. Maduro no existe, porque es una imagen, nada más, ¿no? Esa es la realidad. A mí no me parece que Donald Trump sea tan estúpido para confiar en alguien que no tiene ni idea. A mí no me parece que Benjamin Netanyahu va a darle su voto de confianza a una persona que no tiene ni idea. Guaidó es particularmente hábil. Yo lo he visto
en entrevistas, como por ejemplo la de Russia Today, RT, el famoso canal ruso, el periodista lo entrevista con una mala fe profunda, tratando de hacerle pisar el palito en cada pregunta, y realmente Guaidó responde brillantemente, como una persona muy, muy hábil en lo político, pese a lo joven que es, porque es súper joven. Él es del partido de Leopoldo López, precisamente eso es lo que ayudó que ahora el 30 de abril quitaran a Leopoldo López de la cárcel, que estaba hacía 6 años, primero en el helicoide y finalmente en prisión domiciliaria, los últimos tiempos. Guaidó es interesante. Ahora, uno de los principales enemigos de Guaidó es toda la oposición política venezolana, porque todos saben que si algo llega a funcionar de lo que Guaidó prometió, queda automáticamente él como presidente. Y eso no le gusta a nadie. A nadie. Y está claro, digamos, que en los últimos años la clave ha sido la falsa oposición en Venezuela. Uno de los partidos, digamos, más conocidos y más expuestos, y que claramente es falsa oposición, es Primero Justicia. Primero Justicia toda la vida ha estado que el chavismo esto, que el chavismo aquello, y los miembros de Primero Justicia viven perfectos, todos tienen su casita en Miami, o sea, realmente todo el mundo viaja, va, viene, va a ver el ratón Mickey en Orlando, o sea, realmente no les ha pasado nada a ellos. Y cuando me preguntan a mí y a Capriles o a Julio Borges, que es uno de los líderes de Primero Justicia, le digo, ¿cuántas veces le pegaron en la calle? ¿Cuántas veces los dejaron deformados? ¿Cuántas veces le pintaron un grafiti en la puerta de la casa? ¿Cuántas veces fueron detenidos? ¿Cuántos días de cárcel han pagado? Ninguno, 0. Eso es raro, ¿no? María Corina Machado creo yo que es la mejor alternativa para Venezuela, pero lamentablemente es tercera en intención de voto. O sea, no alcanzarían los votos para que sea presidente de Venezuela. Creo que es una mujer, ella viene de una familia que se llama Zuluaga, que tiene muchísimo dinero, ella podría vivir fuera de Venezuela hace muchísimo tiempo, lo más bien, con un nivel de vida altísimo. El único motivo por el que se queda en Venezuela es porque es patriota, porque ama su país. No confundir patriotismo con nacionalismo, ¿no? Y la realidad es que es la única persona que tiene una visión de mercado. Yo les recomiendo que lean un artículo que se llama El día después del día después, de María Corina, explicando cómo debería ser Venezuela una vez que salga Maduro, porque ella lo que dice es que la salida del G2 y de Maduro es como un primer paso necesario, pero que con eso no alcanza para que Venezuela vuelva a ser un país normal, ¿no? Sino que hay que desenquistar, digamos, la corrupción que tiene la gente metida en la cabeza, ¿no? O sea, realmente, que es algo que nosotros vimos muchas veces cuando estudiamos a los cubanos hoy en día. El cubano tiene una doble moral total. O sea, con tal de comer mañana es capaz de hacer cualquier cosa, de venderte algo que es mentira. Por ejemplo, alcohol adulterado, que viene en una botella y te dicen el súper sale 50 y yo te lo dejo por 5. Y después cuando lo abrís en tu casa no hay té o nada, o agua con colorante y listo. Bueno, eso es la situación en la que se vive hoy en día en Venezuela. O sea, se ha cubanizado incluso hasta la moral de la gente. Y eso es un problema. Eso es un problema grave. Y yo creo que la que tiene más claro el panorama para el cambio es María Corina, que ustedes saben que fue golpeada 2 veces, incluso en una de las oportunidades la deformaron, tuvo que hacerse una cirugía estética después. Y es una persona que pese a la peligrosidad de seguir viviendo ahí y todo lo demás, se mantiene y recorre el país de punta a punta. Y realmente tiene una visión de libre mercado, república y división de poderes, ¿no? Que es lo más importante.